la presencia de don Eric Foronda, secretario privado presidencial y vocero de la presidente Yanine Áñez, presidente constitucional, a quien lo saludamos desde Santa Cruz de la Sierra. Eric, un gusto de saludarlo. Buenas noches, bienvenido a Que No Me Pierda. Buenas noches, César. Buenas noches, audiencia de Red 1. Un placer estar acá en este programa tan prestigioso y gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Eric. Gracias por visitarnos. Eric, decía en esta introducción una evaluación de esta gestión 2019 que se termina, 4 días de recibir la próxima gestión 2020. Una corta gestión del gobierno de la presidente constitucional Yanine Áñez, en la que se deben encarar grandes responsabilidades. Pero hablemos de lo malo y lo bueno de este 2019 desde la óptica presidencial, por favor. Pues te diré que todavía no han acabado las cosas buenas. La próxima semana tenemos un conjunto de medidas que estamos trabajando en el gobierno y que van a ser anunciadas entre lunes y martes, que van a fortalecer el proceso democrático que Bolivia está viviendo después de 14 años de dictadura. Así que no hemos acabado de hacer las cosas buenas que la población está esperando. Tú me preguntas acerca de las cosas malas. Yo te puedo decir que las cosas malas que están pasando no las estamos haciendo los bolivianos, sino un puñado de países, 2 o 3, que están tratando de vulnerar la voluntad de los bolivianos. Es el caso de México, es el caso de Argentina y recientemente hoy una actitud extraña de España. Es por eso que el gobierno se ha pronunciado fuertemente en los 3 casos, que son países que están interfiriendo en las decisiones democráticas y pacíficas que la población boliviana ha tomado y que el gobierno constitucional de la presidenta Áñez está respaldando y secundando. Hemos escuchado con atención y hemos seguido de cerca todo esto que nos está comentando Eric. Y justamente agradecemos su presencia para poder conocer mayores detalles. Por ejemplo, hubo una información que venía desde México y señalaba de que permanentemente se estarían de alguna forma acosando algunas representaciones como la Embajada de México en Bolivia, la residencia de México en Bolivia. Pero nunca se dijo, por ejemplo, de que había una solicitud de mayor resguardo por parte de la embajadora de México en nuestro país para la residencia y para la embajada. Eso no se decía. Hay información y desinformación en este contexto. ¿Usted nos podría corroborar si es que en Bolivia la embajadora solicitó mediante una carta escrita vía Cancillería mayor resguardo para la residencia de la embajadora y también la embajada, por favor? ¿Es correcto? Sí, querido César, aquí voy a mostrar una de las primeras cartas. Esta carta está firmada el 19 de noviembre, ha sido enviada a la canciller y firmada por la Embajada de México, la embajadora de México, que pide específicamente, solicita al Ministerio apoyo para que se garantice la seguridad adecuada a fin de preservar la integridad personal de esta representación. Esta carta fue hecha el 19 de noviembre y entregada al gobierno el 20. Había en total 3 cartas. Esta es la tercera, la más reciente, del 29 de noviembre, otra vez en el mismo tono, en la que la embajada reitera al ministerio su solicitud de refuerzos policiales y no de inteligencia, conforme se ha tenido conocimiento por el propio personal que ha sido enviado. Si ellos han pedido esta necesidad de aumentar la vigilancia, ¿qué es lo que están proponiendo ahora? ¿Cuál es el doble discurso que la embajadora de México aquí en Bolivia está sugiriendo? ¿Y qué es lo que está proponiendo el gobierno de México, mintiendo a la comunidad internacional? Bien.
Escuchemos, le invito, Eric, para escuchar las declaraciones del canciller de México, quien se ha referido justamente a esta situación que se está viviendo entre ambos países, y le pido un punto de vista. Escuchemos, por favor. Bien, enseguida voy a mostrarle justamente las declaraciones del canciller mexicano, que se refería justamente en varias instancias. Enseguida lo vamos a ver, pero también el expresidente Jorge Quiroga, que tiene una misión en el gobierno constitucional de la presidenta Yanine Áñez, se ha referido con algunos adjetivos sobre esta situación y el comportamiento del expresidente Evo Morales. Por favor, vamos a ver las declaraciones. Y ahora el sinvergüenza mentiroso de López Obrador sale a decir que está bajo asedio su embajada. Él, bueno, a través de su canciller, el candidato prematuro Ebrard, después de 3 veces por escrito pedir refuerzos, porque estaban temblando, estaban asustados. ¿Qué opinión tiene al respecto sobre estas declaraciones, don Eric Foronda? Yo creo que el expresidente Tuto Quiroga ha calificado y ha retratado de una manera exacta el carácter del presidente mexicano, de su canciller y de su embajador en Bolivia. Lo que ellos están haciendo es inaudito. Están protegiendo a un régimen y a una persona que se ha caracterizado en Bolivia por proteger el narcotráfico y por promover el terrorismo. Juan Ramón Quintana es el culpable de sedición, de terrorismo, de alzamiento armado que ha dividido este país. No pudo hacerlo, porque ahora vivimos en democracia. Pero tenemos que ser claros, esta es la persona culpable, no solamente de la violencia que se ha generado en Bolivia, sino además del narcotráfico que ha penetrado en muchas instituciones y que ha corrompido a la sociedad y a todos los participantes en este negocio. Queda claro entonces que el gobierno de México está jugando unas cartas de doble moral, porque es sumiso ante el presidente Trump y quiere ser matón ante el gobierno de Bolivia. No lo vamos a permitir. La presidenta ha sido muy clara en esta posición. Uno de los embajadores que ha estado presionando al gobierno de Bolivia para que se tome una medida que no era conveniente para la sociedad democrática boliviana, no ha sido recibido durante más de 10 días, insistentemente llamando a la presidenta, y la presidenta no le ha contestado el teléfono, porque esa es la actitud de dignidad. Lo que conviene a los bolivianos lo vamos a defender, lo que conviene a la democracia la vamos a respaldar, pero lo que se llama injerencia, lo que se llama intromisión en nuestros asuntos internos, los vamos a rechazar. Eric, al mismo tiempo se ha escuchado una voz desde el Distrito Federal del canciller, del propio canciller, que ha manifestado que se debería iniciar un proceso de diálogo entre Bolivia y México. La canciller Karen Longarich también ha manifestado que aceptan esta invitación al diálogo para limar asperezas entre ambos países. Creo que la relación después del ex gobierno, pues prácticamente no ha comenzado bien con México, ¿no es cierto? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo creo que en la diplomacia, al final, podemos llegar a un diálogo de igual a igual, un diálogo horizontal, un diálogo entre países complementarios o que quieren encontrar complementos entre sus propias políticas internas, pero no de un matonaje inicial. Así que el gobierno de Bolivia ha dicho que está dispuesto a iniciar un diálogo con el de México, pero en las condiciones de igualdad, en las condiciones de transparencia, en las condiciones de mostrar los hechos tal cual son y no desinformados, como quiere mostrar el gobierno de México. Yo quiero hacerte referencia, César, a una fuerte declaración del gobierno de Estados Unidos hoy día, hecha en Argentina, al gobierno de Argentina. El gobierno de Estados Unidos le ha pedido a Argentina que Evo Morales no abuse de su estado de refugio. Y claramente le ha advertido que si esta política del gobierno argentino continúa dejando abusar
de su privilegio de asilado a Evo Morales, el gobierno de Estados Unidos no va a apoyar ninguna de las gestiones del gobierno argentino que necesita para solucionar la profunda crisis económica que tienen ellos. Es decir, la comunidad internacional seria se ha dado cuenta que lo que está haciendo el expresidente Morales, lo que están haciendo acá Juan Ramón Quintana y su gente, y algunos operadores políticos, está completamente tratando de desmoronar las instituciones democráticas que los bolivianos estamos reconstruyendo después de 14 años de dictadura. Yo he puesto unas fotos por allá, y no sé si la producción tiene disponibles, de uno de los supuestamente diplomáticos que esta mañana intentó ingresar a la Embajada de México. No sé si tienen las fotos. Sí, las estamos viendo. Disponibles. Bueno, este es un funcionario supuestamente diplomático de España, encapuchado, y miren ustedes lo que llaman los policías la mulera. Tengo una aproximación en la segunda foto, esta mulera, que es donde se guardan armas. ¿Qué estaba haciendo un diplomático, supuestamente diplomático, encapuchado y con armas, tratando de entrar a la Embajada de México, proveniente de España? ¿Dónde está el respeto a la soberanía de Bolivia? Bolivia es un país que se va a respetar. Y la democracia boliviana, la lucha de los demócratas, de las plataformas ciudadanas, de las organizaciones ciudadanas que hemos salido a defender la democracia, se va a respetar. Eric, a ver, usted mencionaba dos aspectos, vamos por el segundo, por favor, a raíz de estas fotografías que nos acaba de mostrar. Hoy hubo un incidente justamente en inmediaciones de la residencia de la embajadora mexicana. Supuestamente se trataría de un vehículo diplomático de funcionarios diplomáticos españoles. Digo, ¿ha habido algún pedido del gobierno boliviano, una explicación vía Cancillería a la Embajada de España? Creo que no tenemos embajada en España, o usted nos explica, pero ¿se ha pedido alguna explicación de este incidente? Por favor, Eric, ¿nos puede contar? Sí, César, ya la canciller ha hecho la solicitud. Hay un pronunciamiento oficial del gobierno de Bolivia ante la comunidad internacional protestando por este incidente, que nosotros consideramos que es un abuso de privilegios y un atropello a nuestra soberanía. Se van a seguir haciendo todas las gestiones necesarias para que se esclarezca este hecho, y además se ha pedido a la comunidad internacional acreditada en Bolivia que se informe respecto a este hecho muy grave acontecido esta mañana. Te voy a contar, César, que no solamente fue las fuerzas policiales que están resguardando la Embajada de México precisamente para evitar incidentes irregulares cerca de la embajada y la residencia, sino fue la gente, los vecinos, los que salieron a protestar por este intento no esclarecido de qué es lo que querían este grupo de gente, supuestamente diplomáticos, ingresando a la residencia de México encapuchados y con presuntamente armas. Es la ciudadanía la que está defendiendo lo que les ha costado reconquistar, que es la democracia. Eric, y como hemos visto, la presencia de policía, un mayor resguardo policial, ha obedecido a 3 pedidos hechos por la Embajada de México en Bolivia, solicitados al gobierno de Bolivia. Pero también te quiero hacer recuerdo, César, que el gobierno de Bolivia ha recibido informaciones creíbles de que hay movimientos del Alto y movimientos de campesinos, de omasuyos, aparentemente una fracción de los Ponchos Rojos, que están organizándose para ir a exigir que se entregue a Juan Ramón Quintana. Estos movimientos sociales culpan a Juan Ramón Quintana del descalabro y del fraude monumental que ha cometido el MAS en las elecciones pasadas del 20 de octubre. El gobierno tiene que tomar las decisiones de resguardo de la sede diplomática de México
y por eso ha reforzado la policía. Pero además hay otros incidentes, como el que ha ocurrido esta mañana, que no dejan de preocupar sobre qué es lo que está haciendo este grupo de países que no está respaldando el proceso democrático en Bolivia. Eric, si me permites una consulta. Hoy en la noche nuestra unidad móvil de la Red 1 estuvo presente justamente para mostrar esa vigilia de los ciudadanos a los cuales usted se refiere, pero al mismo tiempo se vio ingresar los vehículos de la canciller Karen Longarik al sector de La Rinconada. ¿Ella tuvo algún contacto con funcionarios de la Embajada de México? ¿Por qué estaba el vehículo en el sector de La Rinconada? ¿Nos podría brindar esa información, por favor? No tengo una información actualizada de esto. Lo que sí nosotros hemos hecho es un pronunciamiento claramente firme de que lo que ha ocurrido hoy día es un abuso de privilegios y atropello a nuestra soberanía, pero al mismo tiempo hemos expresado que el gobierno de Bolivia está dispuesto a un diálogo con México en condiciones de igualdad. Eric, a propósito de las actividades del expresidente Evo Morales, recordemos su calidad de asilado en México, recordemos su calidad de asilado también o refugiado político en la Argentina, sin embargo con algún tipo de restricciones. Pero hemos podido advertir de que hizo la inauguración de unas obras en Tarija por teléfono. ¿Cómo califican ustedes este tipo de actividades, por favor? Y si es que existen algún tipo de sanciones. El gobierno va a anunciar en las próximas horas las medidas respectivas para sentar precedente de la autoridad existente en Bolivia. ¿Se han violado estos límites que otorga un asilo político, que otorga un refugio político en el contexto internacional? ¿Se han violado las normas? Claramente sí. Y yo te hago recuerdo a la conversación de urgencia que han tenido esta tarde representantes del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Argentina. ¿Por qué hago mención al caso de Estados Unidos en este caso? Porque Bolivia, durante todo este proceso, ha demostrado al mundo y al hemisferio particularmente y al mundo democrático que sí es posible recuperar la democracia con movimientos pacíficos. El gobierno de Bolivia está trabajando para que después de la pacificación tengamos elecciones limpias, libres, justas y transparentes y que como final de este proceso logremos la reconciliación. El trabajo de Bolivia está siendo entendido por la comunidad internacional, por los países amigos, por los gobiernos que están entendiendo este proceso, que al principio probablemente no lograban entender este movimiento que solamente ha sido guiado por la divinidad de Dios. Pero posteriormente la comunidad internacional ha comenzado a defender el proceso boliviano. Y el proceso boliviano claramente está demostrando que hay salidas pacíficas para recuperar la democracia, como lo hemos hecho nosotros, orgullosamente, en el movimiento de las pititas, en el movimiento ciudadano de todo el país. Te hago referencia a este pronunciamiento de Estados Unidos porque es Estados Unidos el que le está pidiendo a Argentina que ponga orden al expresidente Morales en su calidad de refugiado y que él no puede abusar de esa calidad. Porque las actitudes que está tomando el expresidente Morales están lesionando gravemente los tratados de asilo y de refugio que son aceptados mundialmente. Y yo creo que va a haber un cambio de actitud, voluntario o involuntario, en las próximas horas, de parte de este grupo que todavía está delirando con el poder, con el lujo y con los abusos que se cometían en el país. Pero eso se está acabando. La democracia y la reconciliación por la que los bolivianos hemos luchado está triunfando cada día. Sin duda. Yo al inicio de esta entrevista con Eric Foronda, secretario privado presidencial y vocero,
del gobierno constitucional de Yanine Áñez, le mencionaba que esta es una corta gestión, pero con grandes desafíos y responsabilidades. El primer punto era la pacificación del país. El segundo paso e importante es la convocatoria al proceso de elecciones. Y el tercer paso es la transparencia de toda esa información que la ciudadanía desconocía, Eric. Se están cumpliendo estos pasos. Entendemos que ya se avanzó en el primer punto, la pacificación del país. Ya tenemos un órgano electoral constituido que va a convocar seguramente en los próximos días a elecciones. Pero queda el otro paso, el transparentar e investigar, fiscalizar a las instituciones del Estado. ¿Cómo estamos en esa materia, por favor, Eric? Bueno, se están haciendo muchas medidas, querido César. Tú mencionaste en el tema de la pacificación y yo creo que el gabinete en conjunto, en forma articulada y conjunta, han hecho una serie de medidas, diálogos sectoriales por instrucción de la Presidente, que se ha logrado prácticamente la pacificación del país. Un segundo paso ha sido el conjunto de medidas adoptadas para la convocatoria de elecciones, para la definición de la fecha de elecciones, y para eso no solamente nos hemos munido de un conjunto de leyes importantes, sino que además la Presidente ha elegido a personalidades de muy alto nivel para que dirijan el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales. La Asamblea ha cumplido también por su parte, y entonces tenemos colegios electorales en todo el país que nos van a garantizar, que nos dan confianza, que son creíbles, que sabemos que no van a burlarse del voto de los bolivianos. Un tercer paso que se ha dado es las medidas de gestión, y en ese punto es bueno destacar que aún en el corto periodo de gobierno y con una muy buena gestión en el campo económico, el ministro Parada y su equipo, junto a los otros ministros del área económica, han tomado las decisiones más importantes para que la economía se reactive, los depósitos vuelvan al sistema bancario, se ha recreado la confianza en el sistema financiero y en el gobierno, han subido los depósitos, se ha bajado el déficit fiscal, tenemos el suficiente dinero para cumplir todas las obligaciones que existen, los compromisos que se han adquirido, que no han sido de este gobierno, sino que venían del anterior. Se han eliminado compromisos que no tenían ningún respaldo, ni técnico, ni social, ni financiero, y se van a cumplir los que sí tienen respaldo económico, político, financiero y social. Así que estamos terminando el año con una mejor situación del descalabro que se ha creado en estos últimos 14 años. Y también el presupuesto del 2020 nos pinta un escenario moderadamente optimista, pero transparente. Esa es la diferencia en comparación a las mentiras que recibíamos del anterior gobierno. En cuanto a las medidas a las acciones que se están tomando para la identificación de la malversación de fondos, la corrupción que se han creado diferentes comisiones de investigación dentro del gobierno. Son unidades que están investigando específicamente casos, no solamente los más emblemáticos, sino todos. Sabemos que este corto periodo de gobierno, que queremos hacerlo impecablemente, con la bendición de Dios, en todos los aspectos, con la mejor capacidad técnica que se pueda conseguir. No vamos a completar todo el trabajo, pero por lo menos vamos a iniciar la mayor parte de los casos que hay que investigar, y ojalá podamos acabar y concluir e identificar responsabilidades en los casos en los que sí vamos a terminar el trabajo en este tiempo. Tenemos mucha información. Vamos a ir suministrándola a partir de las próximas semanas. No te quiero adelantar, pero hay casos que hemos encontrado que de verdad dañan la dignidad de los bolivianos. Lo que se ha hecho en 14 años es inadmisible. Se ha jugado con el dinero de Bolivia, se ha jugado con la dignidad de los bolivianos, se ha jugado con las esperanzas de los bolivianos. Y la gente, los ciudadanos, tiene que saber toda esta información. Estos equipos diferentes establecidos en diversas áreas del gobierno están trabajando
aceleradamente para completar el trabajo que la presidenta ha instruido. Eso es lo que los ciudadanos bolivianos merecen saber, es un derecho que tienen, que les da la Constitución Política del Estado para saber cómo se ha manejado el país en estos 14 años. Yo quiero, a tiempo de agradecer la presencia del secretario privado presidencial y vocero del Gobierno Constitucional de la presidenta Yanine Áñez. Eric Foronda, gracias por estos minutos. Esperemos que no sea la primera ni la única entrevista para poder conversar e informar al país sobre diferentes aspectos. Gracias, Eric. No, querido César, gracias a ustedes, gracias a la Red 1, gracias al programa Que No Me Pierda. Es una obligación de los que estamos sirviendo en alguna función del gobierno ser transparentes y rendir cuentas ante nuestra sociedad. Lo vamos a hacer cada día, es la instrucción de la presidenta hacerlo, es servir a la sociedad, no servirnos de la sociedad. Aprovecho también para dar un especial saludo a todas las familias de Bolivia. Estamos viviendo una Navidad con democracia después de 14 años, no es poca cosa, pero además quiero expresar y bendecir a todas las familias, que Dios bendiga abundantemente todos sus hogares. Muchísimas gracias, don Eric Foronda. Gracias, lo propio para usted, para su familia, para la presidenta Yanine Áñez y para el país. Gracias por estos minutos. Ha sido usted muy amable por conversar con Que No Me Pierda desde la ciudad de Santa Cruz. Secretario privado presidencial Eric Foronda estuvo con nosotros acá en Que No Me Pierda. Gracias, Eric. Hasta cualquier momento. Nosotros continuamos con más. Aquí en nuestro programa tenemos estos consejos importantes junto